Bien, vamos a continuar. Entonces, nos habíamos quedado en señales analógicas y señales digitales. Explicamos cuándo tenemos una señal analógica y cuándo se tiene una señal digital. Bien, de aquí dijimos que una señal digital particularmente la podemos visualizar como una secuencia binaria. Bien, hasta ahí nos quedamos. Ok, regresando a nuestro tema de modulación, dijimos que íbamos a hacer una clasificación de la modulación y, íbamos a tomar como criterio la información que va a recibir el modulador para incrustar en la portadora. Y esa información puede ser analógica o puede ser digital. Por lo tanto, va a surgir una clasificación de la modulación: modulación analógica y modulación digital. Esta clasificación va a depender de la señal de información que se quiera mover, que se quiera incrustar a la portadora para que se pueda mover. Sí, entonces, eso debe de quedar claro. Tenemos dos tipos de modulación, de acuerdo a la información que se quiera enviar: modulación analógica y modulación digital. Ejemplos de modulación analógica: tenemos los esquemas de modulación analógica. ¿Qué es un esquema de modulación? Aquí estamos viendo el concepto general de modulación y estamos diciendo que es tomar una información, incrustarla en un proceso físico y del lado del receptor tener ese proceso físico con la información incrustada, que le llamamos señal modulada. De la señal modulada extraer la información, pero no hemos dicho cómo, ni hemos dicho cómo se incrusta la información, ni cómo se extrae. Solamente hemos comentado que es a través de variar algún parámetro físico, pero ni siquiera hemos visto qué parámetro físico, ni siquiera hemos visto cómo variar ese parámetro físico, y tampoco hemos hablado nada sobre cómo el receptor extrae la información de la señal modulada. ¿Por qué no hemos hablado? Porque hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes formas de incrustar la información, hay diferentes formas de desincrustar la información, hay diferentes parámetros físicos que se pueden variar. Entonces, cada una de esas distintas formas que se tienen se le conoce como esquema de modulación. Un esquema de modulación nos va a decir las ideas principales, así como los detalles del proceso de modulación. Por ejemplo, esquemas de modulación analógicas. Fíjense, aquí estoy diciendo modulación analógica, que se entiende a que la información que se va a incrustar es analógica. Esquemas de ese tipo tenemos amplitud modulada, fase modulada, frecuencia modulada, y por ejemplo, de cada uno de estos tenemos a su vez una subdivisión. Por ejemplo, esquema de modulación AM de doble banda lateral, esquema de modulación AM de banda lateral suprimida, esquema de modulación AM, comportadora de alta potencia, etc. Lo mismo para PM y para FM. FM de banda angosta, FM de banda estrecha, de banda amplia. ¿Sí? Hay diferentes esquemas de modulación, diferentes formas en que se puede incrustar y desincrustar la información en cierto parámetro. Al menos estas modulaciones las tuvieron que haber visto en comunicaciones analógicas, aunque bueno, por la situación de la pandemia, pues es un poco difícil. Pero vamos a partir que si las revisaron. Bien. Esto es con respecto a la señal de información. Tenemos una clasificación: modulación analógica y modulación digital. Vamos a ver una segunda clasificación, pero ahora, ¿qué criterio vamos a tomar para clasificar? Recuerden, en el anterior tomamos como criterio la señal de información. Ahora, ¿qué vamos a tomar como criterio? Ahora vamos a tomar como criterio la señal modulada. Y en este curso vamos a tomar este criterio también para hacer otra clasificación de modulación, para ver ciertos esquemas de modulación. Recuerden que en este curso lo que tenemos que ver son esquemas de modulación, en particular esquemas de modulación digital.
Ahora, vamos con la clasificación de modulación de acuerdo a la señal modulada. Ahora, la señal modulada puede ser una señal conocida como banda base o una señal conocida como pasabanda. Y de ahí surge entonces la modulación banda base y la modulación pasabanda. Vamos primero con la banda base. ¿A qué le vamos a llamar banda base? Le vamos a llamar a una banda de frecuencias que se encuentra alrededor de la frecuencia cero o que incluye la frecuencia cero. Aquí tenemos nuestro eje de frecuencias. Aquí tenemos la frecuencia cero. Y esto que está en rojo es una banda de frecuencias. Pero como esta banda de frecuencias está alrededor de la frecuencia cero, inclusive la incluye, le conocemos como banda base. Eso es la banda base. ¿Qué es ahora una pasabanda? Una pasabanda es una banda de frecuencias que se encuentra alejada de la frecuencia cero. Una vez más, aquí tenemos nuestro eje de frecuencias, aquí tenemos la frecuencia cero y aquí tenemos una bandita o una banda. Pero esa banda, vean, está alejada de la frecuencia cero. A esto le conocemos como pasabanda. Banda base, pasabanda. Ahora, como ustedes ya saben, una señal tiene componentes frecuenciales. Nosotros podemos hacer análisis frecuencial de las señales y poder saber qué componentes frecuenciales tiene una señal. Cuando la señal modulada tiene componentes frecuenciales o sus componentes frecuenciales son una banda base, le conocemos como modulación banda base. Cuando la señal modulada tiene componentes frecuenciales en una pasabanda, le conocemos como modulación pasabanda. ¿Sí? Entonces surgen estas dos formas de modulación o estos dos tipos de modulación. Modulación banda base y modulación pasabanda. La banda base, cuando la señal modulada, recuerden, es la señal modulada, sus componentes frecuenciales se encuentran en una banda base. O modulación pasabanda, cuando las componentes frecuenciales de la señal modulada se encuentran en una pasabanda. Ya explicamos que es una banda base y que es una pasabanda. Ahora, no hay un valor numérico que les diga, si se encuentra de menos 1 kilo a 1 kilo, es banda base. Banda base. No. Puede ser que tengamos de menos 1 kilo a 1 kilo, o puede ser que tengamos de menos 1 megahertz a 1 megahertz, pero incluyen la frecuencia cero. Entonces, es banda base. Pasabanda. Tampoco hay un valor que les diga cuánto debe de estar alejado. Lo que sí hay es un criterio donde se dice que para considerar la pasabanda, el ancho de esta banda que está alejada, o sea, este ancho que vamos a llamarle AB, debe de ser menor, de hecho mucho menor. ¿Cuánto es mucho menor? Al menos un orden de magnitud, es decir, multiplicar por 10, ¿no? De esta banda podemos decir que está centrada en una frecuencia, vamos a llamarle FC, frecuencia central. Esta bandita está alejada de la frecuencia cero y podemos decir que está centrada en una frecuencia FC. Y por otro lado tenemos el ancho de banda o el intervalo, la cantidad de intervalo. Hay una condición que nos dice que para considerar la pasabanda, AB debe de ser mucho menor a FC o que FC sea mucho mayor a AB. ¿Cuánto? Tampoco hay un valor 10 veces, 20 veces. Se ha dicho o se encuentra en la literatura que al menos 1, 2 órdenes de magnitud. Es decir, multiplicar por 100 o por 10. Ahora sí, ya tenemos una clasificación más de modulación. Banda base y pasabanda. Bien, todo esto, ¿a qué nos lleva? A lo siguiente. Tenemos el proceso de modulación. Ese proceso de modulación se clasifica
tomando la información como criterio en modulación analógica o modulación digital. Y también ese proceso de modulación lo podemos clasificar tomando en cuenta el espectro de la señal modulada. Cuando digo el espectro de la señal modulada, se entiende que son las componentes frecuenciales de la señal modulada. De acuerdo a dónde se encuentren, tenemos modulación banda base y modulación pasabanda. Con estas dos clasificaciones podemos formar combinaciones entre estos tipos de modulación, surgiendo 4 formas distintas de modulación. Modulación analógica banda base, que significa que la información es analógica y el espectro de la señal es banda base. Modulación analógica pasabanda, que significa que la información es analógica, pero la señal modulada es pasabanda. Modulación digital banda base, ahora la información es digital y la señal modulada es banda base. Y finalmente, la modulación digital pasabanda, información digital, pero la señal modulada es pasabanda. ¿En dónde encontramos estos tipos de modulación? Por ejemplo, la modulación analógica banda base la vamos a encontrar normalmente en los sensores, ya habíamos platicado. La naturaleza está llena de información y nos la expresa en cierto sentido. Pero para poderla manipular nosotros, necesitamos convertirla a un tipo de fenómeno que podamos manipular, que es la electricidad, voltaje, corriente, campos electromagnéticos. Y recuerden, lo que hace un sensor es transformar, está incrustando la información que capta, ya sea de temperatura, de humedad, presión, lo que ustedes quieran, a variaciones de voltaje o corriente, a señales eléctricas. Está incrustando esa información, por ejemplo, de temperatura a variaciones de voltaje. Esta es el resultado. Aquí tengo el sensor. Y este sensor está monitoreando, por ejemplo, la temperatura. Entonces, la temperatura no es algo que podamos manipular directamente. Necesitamos un sensor que nos incruste esta información de temperatura sobre variaciones, por ejemplo, de voltaje. Implícitamente está haciendo modulación, porque está incrustando la información de temperatura en voltaje. ¿Qué parámetro está variando? La amplitud. Por lo tanto, a esto le podemos decir señal modulada. Y si nosotros hacemos un análisis de frecuencias de esta señal, vamos a encontrar que tiene un ancho de banda o un espectro de frecuencias en la banda base. Por eso es que sería una modulación banda base. Ahora, no se le llama señal modulada banda base, simplemente se le conoce como señal banda base. Es en donde vamos a encontrar ese tipo de modulación analógica banda base en los transductores. Por ejemplo, también la voz es una señal acústica, no la podemos manipular tan fácilmente. ¿Qué hacemos? La transformamos a forma de onda eléctrica. Ocupamos un micrófono. El micrófono nos va a dar a la salida variación de voltaje. Esa variación de voltaje o esa variación de sus amplitudes van de acuerdo a la información acústica. Y a la señal que nos da el micrófono le conocemos como señal banda base, porque es una señal modulada banda base, pero le quitamos eso de señal modulada y nada más le dejamos banda base. Esas son las famosas señales banda base. 2. ¿En dónde vamos a encontrar las modulaciones analógicas pasabanda? Cuando encontramos los esquemas AM, FM y FM. Por ejemplo, ¿en dónde los encontramos? En la radio. En la red todavía encontramos modulación AM y modulación FM. En algunas aplicaciones militares también encontramos modulación AM y modulación FM. Pero prácticamente pues ya son muy pocos sistemas los que siguen implementando este tipo de modulación por el hecho que la información que queremos mover ya es digital. Y bueno, en este curso vamos a ver 3 y 4. Unidad 1, ¿no es cierto? Unidad 2
unidad 3. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver diferentes esquemas de modulación. De estos dos. Se encargan en analógicas. Pues prácticamente no se ve porque pues es lo que nos dan los sensores, no hay mucho que decir, a menos que nos concentremos particularmente en ciertos sensores. Se ve en analógicas y en este curso hay que ver estos dos. ¿Qué es un esquema? Lo que les decía. Un esquema no es más que la representación del proceso de modulación en donde van a aparecer las ideas principales y los detalles de cómo incrustar la información y cómo extraerla y qué parámetro vamos a variar para incrustarla. Esos son los esquemas de modulación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En este curso vamos a ver las diferentes formas en que podemos incrustar información y qué parámetros podemos variar y cómo quitar esa información de la señal modulada. Y para eso pues hay que hablar de muchas otras cosas, como por ejemplo el proceso físico que vamos a tomar para incrustar la información, que ya dijimos que es electricidad en voltaje, corriente o campos electromagnéticos, pero aún así hay que detallar más sobre ese proceso. Les adelanto, en comunicaciones digitales, es decir, donde tenemos modulación digital, ya sea banda base o pasabanda, para modular ocupamos lo que conocemos como pulsos eléctricos. Después vamos a definir qué es un pulso eléctrico. ¿Sí? Es lo que les decía. Tenemos que ahondar ahora en el proceso físico. Bien. Entonces, con esto en mente, tenemos nuestro sistema de comunicaciones, que ya hablamos, transmisor, receptor, medio de propagación. El transmisor recibe información, dentro hay un modulador, nos entrega la señal modulada que se conduce, llega al receptor, el cual tiene un desmodulador que quita la información. Y esta información puede ser analógica o puede ser digital. Y nosotros nos vamos a concentrar en este tipo de información. Aquí es un resumen de lo que acabo de decir. En un sistema de comunicaciones analógicas, tenemos información a transmitir o a enviar o a mover analógica. ¿Qué tipo de modulación vamos a emplear? Analógica. Y puede ser que tengamos modulación banda base o modulación pasabanda. Lo referente a comunicaciones analógicas. ¿Qué pasa con las comunicaciones digitales? Hay que tener un sistema de comunicaciones digitales en donde la información que se va a enviar es digital. La modulación que se va a emplear es digital. Y puede ser que tengamos modulación banda base o modulación pasabanda. Ahora, en un sistema de comunicaciones digitales, ya dijimos, aquí está puesto, la información es del tipo digital. Sin embargo, podría ser que en lugar de enviar información digital, enviemos información analógica. Pero si entramos un poco en contradicción porque estamos diciendo que en un sistema de comunicaciones digital la información debe de ser digital, pero aquí es información analógica. Se puede, pero se necesita un paso previo o un proceso previo que se le conoce como digitalizar o digitalización, que consiste en cambiar esta información que es analógica a información digital, conversión de analógico a digital. Ahora, no significa que en todos los sistemas de comunicaciones digitales esté presente este paso, porque puede suceder que la información que se envía ya sea de carácter digital. Por ejemplo, si nosotros enviamos en nuestro teléfono celular una foto a través de un mensaje, la foto ya es digital, entonces pues es un sistema de comunicaciones digital, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando tomamos nuestro teléfono y queremos hablar? Nuestra voz no es digital, de hecho ni siquiera es eléctrica, entonces el teléfono tiene un micrófono, un sensor que nos entrega una señal en banda base analógica y la queremos transmitir.
pero nuestro teléfono es un sistema de comunicaciones digital, entonces ahí sí se necesita este paso, ahí sí se necesita digitalizar. La unidad 1 nos vamos a encargar de estudiar un poco más este proceso de digitalización. Por lo que un sistema de comunicaciones digital puede o debe de poder transmitir o mover una información analógica o información digital. Esto es, información de este estilo o información de este otro estilo. ¿Cómo hace para mover información analógica? Bueno, pues primero la tiene que transformar. Y aquí es la digitalización. Y es de lo que nos vamos a encargar de estudiar las siguientes semanas. Como la información que se está transmitiendo es analógica, pues se espera que en el receptor también nos interese recuperar la analógica. Pero como se digitalizó, el receptor lo que va a recuperar pues es la versión digital. Si es de interés recuperar la señal analógica, hay que hacer el proceso inverso. Se conoce como conversión de digital a analógica. Curiosamente, el temario de comunicaciones digitales no habla nada sobre ese paso. O sea, le dedica toda una unidad a digitalización, pero no le dedica ni siquiera un tema a recuperar la información de digital analógico. Aunque aquí lo vamos a platicar algo al respecto. Pero sí, hay que regresar al dominio analógico. Puede suceder que no se necesite regresar al dominio analógico, ¿eh? O sea, puede suceder que sí, la información a mover es digital, es analógica. Entonces se convierte a digital y se transmite. Y puede ser que en el receptor solamente se necesite la versión digital, ya no se requiera la versión analógica. Puede suceder, ¿eh? O si se necesita, hay que hacer la operación inversa. Vamos a entrar ahora al tema de digitalización. Ya sabemos por qué hay que ver digitalización. Y ahora sí ya, a partir de aquí, pues ya vamos a entrar ya en materia del curso. Todo lo que vimos es una introducción a lo que son las comunicaciones digitales. Espero haya quedado claro que es modulación, tipos de modulación, cuando tenemos una, cuando tenemos otra. Porque si ustedes entienden eso, pues prácticamente no deberían de tener problema al entender lo siguiente. Cuando yo les diga, en la unidad 2 vamos a ver esquemas de modulación digital banda base. En lo inmediato ustedes entienden, ok, la información es digital y vamos a ver formas de incrustar esa información, pero el resultado va a ser una señal con un espectro en banda base. En automático entienden eso. O yo les diga, en la unidad 3 vamos a ver esquemas de modulación digital pasabanda. Ok, mi información es digital y vamos a ver cómo incrustar información en un proceso y que la señal modulada esté en pasabanda. Hay diferentes aplicaciones. Hay aplicaciones donde se ocupa la banda base, hay aplicaciones donde se ocupa la pasabanda. ¿En dónde se ocupa la banda base? Por ejemplo, en telefonía, en redes de computadoras. Ahí encontramos mucho la comunicación digital banda base. Cuando ustedes envían, por ejemplo, su conexión a internet es una comunicación banda base. Vamos a ver esquemas de ese tipo. Cómo es que su PC, por ejemplo, envía la información. Su PC genera información digital y la debe de mover. Y la mueve ocupando esquemas de modulación banda base. ¿Dónde se ocupa la modulación pasabanda? Por ejemplo, igual en la telefonía, en la televisión por satélite, ya la televisión ya es digital, ya se envía información digital, pero se envía ocupando esquemas de modulación pasabanda. ¿Cuándo ocupamos pasabanda? ¿Y cuándo ocupamos banda base? La banda base se ocupa cuando el medio de propagación es alámbrico. Tenemos una fibra óptica, un cable coaxial, un par de hilos de cobre por el ancho de banda. Todo eso lo vamos a ver después. Ahí es cuando ocupamos esquemas de modulación banda base. Inclusive internamente su PC mueve información. De su disco duro, por ejemplo, a puertos envía información digital. O cuando ustedes meten una memoria USB, la computadora extrae información.
hay movimiento de información, lo hace a través de esquemas de modulación banda base. Hay pistas de cobre, el medio alámbrico el medio de propagación es alámbrico, es cobre. ¿Cuándo se ocupa cuándo se ocupan esquemas de modulación pasabanda? Cuando el medio de propagación es inalámbrico, el aire, el espacio libre. Ahí es cuando ocupamos la pasabanda. Bueno, es una de las razones. Otra razón para ocupar pasabanda es porque podemos conseguir multiplexaje. Podemos tener multiplexaje, es decir, transmitir varias señales ocupando el mismo canal de comunicaciones. Y vean que aquí ya introduje otro término, canal de comunicaciones. En ninguna parte había mencionado canal. Después lo vamos a comentar. Vamos a dejar hasta aquí la sesión.